aire. Estamos al aire, Juanín, Ay, perdón, me pasó que no estaba con los audífonos y estaba muy enlazada conversando con nuestro encargado, porque además viene acá el Gonzalo Cuadra, me empieza a hablar y me empieza a cantar pedazos de ópera. ¿Alcanzaron a escuchar los pedazos de ópera? ¿Sí? No, se lo perdieron. De esta ópera traducida al castellano. Al castellano chilensis. Y al chilensis. Sí, lo que pasa es que venimos llegando de un proyecto muy lindo, que fue a llevar ópera a zonas en las cuales pues, no solo están alejadas, digamos, de ciertas urbes, sino que nunca habían visto una ópera, como Maullín. Y aquí en Santiago, la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Hicimos la ópera Don Pasquale, que se llamó Don Pascual, y lo transformamos en un latifundista viejo verde que quiere casarse, y bueno, y que recibe su merecido. Y la verdad que está traducida al chileno, nos fue muy bien, y es muy lindo. O sea, ya, pero cántale a la Muri el pedacito para que entienda, porque yo estaba distraída. Que en un momento Don Pascual, ya que cree que se casó con ella, cree que es una dulce muchacha, pero ella va a ser la que le va a dar vuelta el torbellino de la casa y va a entender que uno no debe casarse cuando no debe. Le dice, Karina, y dice, deténgase un poco. Karina, que es decir, querida, ¿no? Entonces, el traducido al chileno era, mijita, y ella le dice, chántate un poco, me va a ir bajando el tono. Y con chisporroteo de dedo, ¿ah? Chisporroteo de dedo, así. ¿Viste? ¿Cómo no vamos a querer ver eso? Ese chiporteo de Go Sister, Go Sister. Exactamente. A ver, ¿qué crees que está? ¿Es chiporteo de dedo con manito de jarra? Sí, pues bueno, estábamos con eso. Bueno, y claro, y es una obra muy interesante que habla de un empoderamiento muy lindo femenino, muy lindo sobre las vicisitudes. Bueno, nos contarás cuando Don Pascual la podamos ver por estos lados. Por estos lares. Por estos lares, bueno, pero vamos a viajar en el tiempo porque además el Gonzalo viene muy estudiado, con muchos datos para hablar de compositoras del barroco, porque sépalo usted, las mujeres vienen componiendo desde el inicio de los tiempos, digamos. Sí, claro. La composición no es privativa de nadie, ¿no? Todos podemos componer un pequeño poema o una melodía, qué sé yo. El asunto es dedicarse a ello con una finalidad, ya sea demostrarlo o tener un ingreso económico con ello o tener un sitial social, y ahí la cosa se empieza a complicar. Claro. Ahí la cosa se empieza a complicar. Porque además, según lo que tú nos has contado, la producción operística tenía mucho que ver con los contactos. Muchísimo. Es lo más caro. De hecho, bueno, yo sí he estado en Maullín, un Fondart, y el Fondart tiene una rama específica para producción de ópera. Es muy caro. Un teatro que se arriesgue con una ópera lo piensa 2-3 veces porque es mucho dinero, mucha gente que trabaja también. Bueno, y eso no ha cambiado en 400 años, digamos. Es básicamente muy similar. Entonces, claro, ya para una mujer componer era complicado desde el punto de vista de su posicionamiento, por razones políticas, religiosas, culturales, era muy complicado. Y más encima, eso se le suma tener acceso, ¿cómo se podría decir? A la gran autopista del poder para poder componer una ópera, porque necesitas el apoyo de una familia muy poderosa, de un noble muy poderoso o de una institución religiosa que quizá que te pueda solventar eso, con una ópera sacra, por ejemplo. Claro. Entonces ya costaba, sobre todo porque la mujer donde encontraba un lugar muy, muy apropiado para su expresión era en los monasterios. Claro, estaba pensando en Hildegarda, de hecho. Por ejemplo. Pero eso es privado, eso es un huerto cerrado, ¿no? Es un huerto cerrado. Entonces ahí se componía mucho. De hecho, estaba pensando que muchas mujeres, Juana Inés de la Cruz también, mujeres intelectuales de gran nivel se dan cuenta que es el lugar. Es el lugar. O sea, yo lo pensaba, O sea, es como, pero tenéis que ser de mujeres de cierta clase. Bueno, sí, de hecho a los conventos se llegaba pagando una cantidad de dinero no menor, y muchas de ellas llegaban con servidumbre, llegaban con sus mobiliarios, qué sé yo. Pero por ejemplo, yo tengo un datito acá, yo para las fechas soy bastante malo, así que anoté mi papelito. Con todo lo que es el torpeo. Sí. Pero para que hagamos una especie como de paneo, aquí tengo 1568, es la primera publicación de una mujer en música docta, en música vocal, unos madrigales, que es la gran Magdalena Casulana.
Es bien interesante porque ella sabía lo que estaba haciendo, sabía que estaba publicando por primera vez. Esto también tiene que ver con la aparición de la imprenta musical, las imprentas venecianas, que significaron la dispersión magnífica de muchos elementos musicales por Occidente, básicamente, ¿no? Ya la imprenta literaria existía de mucho antes, pero la musical es una invención un poco posterior. Y ella, en el prólogo de esos madrigales, pone, leo esto porque no me la sé de memoria la frase, pero es tan buena que debiéramos ponerla, tatuarla, que dice: quiero mostrar al mundo la errada afirmación de que solo los hombres poseen dones del arte y del intelecto y que estos no son dados a las mujeres. Toma, cachito de goma. Claro. Ahí tenías esta primera publicación. Dato mata relato, dijo ella. Dato mata relato. Y aquí están mis composiciones. Ahora, ¿esas composiciones llegaron hasta nosotros? Sí, claro. ¿Y qué tal son? Son buenas. Porque también podría ser eso, ¿no? Bueno, yo también puedo componer, pero que no sean tan buenas. No. De hecho sí. Y eso es una cosa que hay que inmediatamente dejar sobre la mesa. Acá no hay una variación en cuanto a la calidad. De hecho, ya los compositores y compositoras del barroco que llegaran hasta nosotros ya era algo muy azaroso, porque a veces se publicaban, a veces se perdían, a veces en incendios se quemaban las bibliotecas, había pocos ejemplares, no es que se hicieran 20.000 ejemplares de una composición. Entonces, ya para todos es difícil sobrevivir el paso de los siglos, sean top o no. Pero para los top les es más fácil, un poco más fácil, claro, porque va pasando, se hace el canon, el famoso canon, ¿no? Entonces uno va haciendo. Entonces, aquí todos empiezan a jugar con las cosas del azar del destino. Y para las mujeres era más difícil. O sea, en esta carrera es aún más difícil, ya que es difícil de per se. Y, por ejemplo, tengo datos de monasterios. Tengo una gran compositora que es Caterina Asandra, sabe muy poquitito. Ella estuvo en el convento de Santa Ágata y compuso motetes también. Solo ha sobrevivido una publicación de 1609 de Caterina Asandra. Isabela Leonarda, de buena familia, en un convento, llegó hasta ser madre superiora de las Ursulinas. Mira. O sea, poder igual. Y eso es mucho poder. Las madres superioras, yo diría que era uno de los rangos femeninos con más poder real. Sí, claro. No solo poder religioso, más poder real. Tierras, manejo económico, bienes, comercio. O sea, además, a nivel de independencia también. Por eso las abadesas, ¿no? Es como un pequeño reino. Un pequeño reino, tal cual. Bueno, y ella también publicó bastante. Y me gustaría llegar a 3 estrellas del siglo XVII. Vamos con estrellémonos. Estrellémonos. En este firmamento. Uy, qué lindo se veía el cielo en Maullín. Nosotros acá en Santiago, que poco vemos el cielo. Absolutamente, es que estamos un poco sobreestimulados con las luces eléctricas. Eso, como Lisa Simpson cuando dice, mira el cielo, Springfield, así para poder ver cómo es. Bueno, tenemos 3 estrellas que tienen que ver, aquí entendemos un poco cómo se llega y cómo se accede cuando no es un mundo religioso, como de Isabela Leonarda, la que yo mencioné, Caterina Asandra, que están ligadas a monasterios. Vamos a la vida cívica, secular, afuera, mundo exterior. Giulio Caccini es uno de los más grandes compositores de esta segunda manera de componer, altamente expresiva, altamente ligada a la palabra con la música, estos baladistas pop del comienzo del 1600. Y tenía una familia, tiene esposa, y al menos se sabe que son por lo menos 3 hijos de los que los podría mencionar en este momento. Y obviamente a sus hijos, a sus señores, todos cantaban, todos componían. Esto era una familia von Trapp. Ya. Así, la familia von Trapp. Y hello, entonces, pero lo hacían en madrigal. Y componían. Y Giulio Caccini fue muy famoso y publicó, y además tenía mucho sentido de lo que él estaba haciendo. De hecho, cuando compuso una cosa que se llamó la nueva música. O sea, yo te digo, diciendo, lo anterior es importante, pero escúchense esto que es la nueva música, ¿no? Era un gran compositor y productor. Y su familia todos cantaban. Y las 2 hijas las educó magníficamente en la composición musical. Entonces tenemos a la mayor de ellas, que es Francesca Caccini, que Francesca Caccini se liga a la familia Medici. O sea, estamos bien. O sea, eso es lo que había que hacer. Exacto, vamos buscando. Sí.
Pero se liga como los tiene como... Como patrones. Ya, Ella ok. se liga como maestra de capilla. Mecenas que les dicen. Como mecenas, pero además con un empleo. No es que le pagaran así como, por ejemplo, como para una obra. Yo te doy para este dinero, compónete esto. No, estaba ligada con una Ok. de puesto fijo. De Ya. puesto fijo. No sé si le pagan imposiciones, porque en esa época no No tengo sabemos. idea. No lo No sabemos. sabemos. No sabemos, pero Pero había cierta seguridad. había seguridad. Y ella compone harto y compone muy bien. Es una gran compositora. Yo he cantado cosas de Francesca Caccini y es un agrado cantar. Y tiene una cosa que aquí ya vamos a nuestro tema de nuestra ponencia del día de hoy. Es la primera compositora que se sabe que escribió una ópera. ¡Chan! ¡Chan! Ya En llegamos. 1625, la liberación de Ruggiero de la isla de Alcina, que la hace justamente para la corte Medici, para la visita de unos emisarios internacionales, como para decir, los Medici dicen, Francesca, tiremos la casa por la ventana. Monteverdi Viene visita. Sácate la loza buena. Y yo decía, ¿podemos entrar al living? Ya, pueden entrar al living. Le saca, Vamos a sacarle la sábana al sillón. Saquemos la sábana al sillón. O el plástico en algunos Sí, casos. pues sácate el plástico. Ponte la loza buena, ponte las buenas copas. Y así como Monteverdi en Mantua agasajaba a los duques de Mantua, los Medici dijeron, Francesca, tírate la casa por la ventana, vamos a hacer una ópera. Y compone una ópera, la primera que se sabe. Y hay una cosa súper linda que Lírica Disidente está ahora preparando el estreno, no solo chileno, sino americano, de La liberación de Ruggiero de la isla de Alcina, que va a estar pronto en cartelera ahora a fin de mes, para que ustedes estén atentos. Mira, justo te iba a preguntar por eso, porque nosotros ya estamos gestionando esa entrevista. Has Me de encanta, saberlo, me has de encanta. saberlo. Estamos muy, muy interesados. Además, tú sabes que somos fan de Lírica Disidente. Sí. Que trabajo más bonito. Eso va a estar, estoy buscando la fecha, 22 de octubre en el aula magna del Centro Cultural Seina. Tal cual. Ahora ya, la otra semana. Ahora ya. Y la versión está traducida al castellano. La traduje yo. Ah, perfecto. Entonces está ahí, es como, hay estado Sí, como sí. soñando con Francesca. Sí, o sea, claro, sí, es que a mí realmente Francesca Caccini, a mí por lo menos las cosas que he cantado me parecen bellísimas, o sea, y me gusta. Sí, con los Lírica Disidentes yo soy como el villano invitado. Sí, A mí me encanta. Es un super rol ser villano me invitado. gusta ser villano invitado, me encanta. Oye, tengo una pregunta a propósito de Francesca y de su hermana, Settimia Caccini. porque tú dijiste recién que ellas fueron formadas por su padre. Sí, por su que padre. era un gran compositor. Pero me pregunto también, ¿dónde se estudiaba? Bueno, básicamente había conservatorios, Ya. pero en algunos lugares como Nápoles, un poquito posteriores, pero en realidad se estudiaba directamente con un maestro. Con el maestro, claro. Estoy Directamente pensando, este es el salto que me pegué, en las pocas artistas plásticas Sí, que conocemos del siglo XVI y Perfecto, XVII, perfecto, es porque perfecto. son hijas de. claro. Como claro. Artemisia Gentileschi. Artemisia Gentileschi, que vi su cuadro. ¿Viste Judith Lloret? Sí, lo vi. Holofernes, Judith y Sí, Holofernes. Holofernes, lo vi en Londres. La violencia. Sí. La más historia Sí, se cuadra. Ya, pero a paso mismo. es que hay así. razones. Bueno, y claro, hay una cosa que es cuando nace esta segunda práctica de la que hablamos en algún momento, de cuando la unión de texto-música, se necesitan todas las voces, sopranos, tenores, bajos, y ahí las mujeres tienen una presencia enorme como cantantes, inmediatamente dentro del mundo de la ópera, inmediatamente, de los madrigales, o sea, se transforman en protagonistas. Entonces, la opción era componer, que era difícil, pero como intérprete sí. Ujú. Lo que es un poco paradojal, porque de alguna manera igual subraya este freno que había, ¿no? Porque en el fondo eres transmisora, pero no creadora. Sí, y eso, a ver, ¿hasta cuántas compositoras de ópera hoy día? No, bueno, muy pocas. De hecho, Chile tuvo recién su primera ópera compuesta por mujer en Chile, ahora hace unos meses atrás. O sea, dentro de este año. ¿Viste? Ahora, ya componer ópera para Chile era muy complicado. Era lo que mismo hace un momento. Es Claro. una carrera, una carretera complicada y es más complicado aún. Sí. Bueno, pero y la menor, Settimia Caccini, era una gran cantante. A eso quería llegar. O sea, era una gran intérprete. Ujú. Y que trabajó con Monteverdi. O sea, Monteverdi realmente le tiene una estima enorme. Le compone el rol protagónico de su ópera Ariadna. Muere muy joven el problema Settimia Caccini, pero también trabajó para casas importantes de nobleza italiana. Ujú. Y compone unas piezas que yo diría que me permitiría decir, en esta humilde opinión de intérprete, que son aún más bellas que las de Francesca Caccini. Mira. Francesca Caccini. Muy interesante. Pero en también habrá este cruce entre alguien que canta y que sabe lo que la voz puede hacer, o que su voz puede hacer. bueno, aquí vamos al gran
la tercera gran estrella, Barbara Strozzi. Barbara Strozzi, que venía de una de las familias más intelectuales y pudientes de Italia, los Strozzi. Al parecer era hija adoptiva de Giulio Strozzi y le enseña como si fuera a educar a el próximo gobernante de una nación. O sea, literatura, música, historia, astronomía. Era una mujer cultísima y que inmediatamente en su hogar, después cuando ya se independiza, se transforma en un cenáculo donde van a llegar muchos intelectuales, que ese es otro punto interesante, que es muy interesante, de la posición de la mujer, no solo cuando va a venir después del siglo XIX, que son los cenáculos literarios históricos, donde llegan y se los reúne. O sea, es una anfitriona, pero una anfitriona de grandes decisiones políticas, culturales, etcétera. No es solo el pasatiempo de pasar un buen momento. O sea, hay una cosa un poquito más decidora de lo que va a ocurrir. Y ella compone, ella era una gran cantante, gran cantante, y compone música, no compone ópera. No compone, mira. Estudió con Cavalli, que era un compositor de ópera, pero no compone ópera. Pero compone de las piezas más difíciles para la voz del siglo XVII. Es una gran compositora, una gran conocedora del instrumento vocal. Es la primera mujer compositora que tenemos un retrato, y que es un retrato bien polémico y que ha dado muchas tintas. Vamos a buscar, por favor. Barbara Strozzi, inmediatamente. Van a buscar. ¿Por qué? Porque aparece con su instrumento musical, dando a entender que ella es una compositora, una música, pero aparece con el seno desnudo. Es verdad, no es tremendo escote, es derechamente... Sí, no es un escote, es un seno desnudo. Entonces, ¿y por qué es polémico? Es polémico porque no en ese momento habría que ver por qué la simbología. Claro, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que puede ser muchas cosas. Pero hoy en día, claro, se le ve como, en el fondo, no se sabe si es una manera de ella de decir, mire lo que hago y soy mujer. Alternativa A. Sí, o tiene sentido. Alternativa B también puede ser, eres compositora, pero tienes que igual ser parte de los cuadros en que las mujeres aparecen, en las cuales tienes que mostrar tus atributos femeninos. Entonces claro, se produce pero podría haberlo sido, porque podría haberlo sido escotada. Escotada. Como sí, muchos retratos de la época, sí, que las mujeres salen escotadas. O derechamente desnudas y son musas, sí, mitológicas son y no sé qué. Ninfa, pero acá no, yo creo que hay un gesto político, te diría yo, de la Bárbara. Y además está mirándote aquí estoy con su instrumento musical y bueno. Y con su pechuga al aire. Lo que a mí, o sea, el cuadro a mí me gusta, lo encuentro también muy fuerte, lo encuentro potente, Además que su mirada es como, a ver. Sí. Bueno, Barbara Strozzi, búsquela. Y no llama, escúchela, es música muy buena. Y que además, bueno, tanto Settimia Caccini, no estoy tan seguro de Settimia Caccini, pero Francesca Caccini y Barbara Strozzi tuvieron los beneficios de la imprenta musical. No solo pudieron trabajar para patronas y patrones, porque además podían ser mujeres nobles que patrocinaban, es que tuvieron digamos, el beneficio de la imprenta. El beneficio de la imprenta, de verdad, es la gran manera de tratar de pervivir y de que su música fuera conocida más allá de las fronteras de la ciudad. Y que se le siguiera interpretando. De hecho, en el siglo XVII es cuando los músicos empiezan, de antes es cierto, lo hacían, pero más sistemáticamente a viajar fuera de sus fronteras. Ya sea los mismos quienes componían, y de hecho la familia Caccini, o sea, estos von Trapp de la Italia. En Chile había una familia Domínguez. Mira. Que cantaban y eran bien buenos, fíjese. La familia Domínguez. Dato paréntesis, pero bueno. Ya. Eran los von Trapp chilenos. Pero los Caccini llegaron hasta Francia. O sea, ellos hacían giras, mostrando, miren lo que hacemos, así, todos cantando. No, mira, y las chiquillas talentosas. Y bien peinados todos, así, me imagino, bien con sus uniformes, así. No sé si así estoy. No, pero más el barroco, o sea, con sus pelucas. Con su buena, sí. Con su buena peluca. En esta época todavía, en el siglo XVIII, todavía no tenemos tanta peluca. Ah, ya. Pero en el siglo XVII, no tenemos tanta peluca. Pero va a empezar a aparecer la peluca ya para el 1700, ya empieza. Vamos a entrar ahí. Bueno, para cerrar, entonces, les recordamos que si ustedes no solamente quieren escuchar ahí, que vayan a la plataforma a buscar a estas compositoras, esta obra que está traducida por nuestro queridísimo amigo y panelista Gonzalo Cuadra, la liberación de Ruggiero, de la isla de Alcina,
Va a estar además con entradas gratuitas el 22 de octubre en el aula magna del Centro Cultural Seina. No se lo debe perder, no se lo debe perder. Luego van a estar, atención, Puente Alto, en el Centro Cultural Alcalde Juan Estay el 15 de noviembre. Y el 22 se van a Melipilla. Así que ahí a las 19 horas las 3 funciones. El 22 en el Seina, el 15 de noviembre en el Centro Cultural de Puente Alto Alcalde Juan Estay y el 22 en el Centro Cultural Teatro Serrano de Melipilla. Me encanta que esta vez, además de recomendar cosas, que las busquen, pueden ir a verlas. Pueden, absolutamente. Usted va a recordar, ¿te acuerdas cuando fui a ver La Liberación de Ruggiero? Mira, esas cosas que uno piensa que la gente va a decir, sí, pero es cierto. Decir, porque lo escuché en Radio Unión. 400 años de la primera composición de una ópera por una mujer que se sabe, digamos. Siempre puede haber sorpresas en la historia, que aparezca una antes, pero es la que se sabe. Es la que se sabe. Bueno, con ese tremendo dato y con todo este conocimiento que nos ha impartido Gonzalo Cuadra, lo dejamos ir. Gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias por la invitación. Yo Eres muy lo contento. Siempre. Nos vemos en un par de semanas. Se va con su libro, además, Incontables. ¿Dónde lo muestro acá? ¿Camarita? Sí, de Pedro Lemebel, no que lo además no lo tenía. Sí, y además fan de Pedro Lemebel y no lo tenía. Así que hermoso, porque eso es de la época Mardones. Eso. Vamos a la pausa y ya llegó la Alejandra Pinto. Vamos a hablar de cine terror y también vamos a hablar de Diane Keaton. ¿Cómo no vamos a hablar de Diane Keaton? Fue. Por supuesto. Todo eso después de esta canción. Volvemos.